los fundamentos de la actividad, los fundamentos del feminismo y de la acción, es conocer por quienes han sido las creadoras, Angélica y Marcela, de estas leyes, y además confrontarnos al seguimiento, donde encontramos problemas complejísimos, uno de los cuales no voy a hablar, pero que es el problema de la competencia. Mientras los estados sigan teniendo competencias sobre todo lo que tiene que ver con mujeres y niños, tenemos ahí un gravísimo problema. Por más que se haga, tenemos la complejidad de Guanajuato, dicen no va a pasar, que no va a pasar, con los pantalones por ser incorrecta, ¿no? Los políticos a veces no son tan correctos, ¿no? Y otras en las que podemos tener, al contrario, unos grandes avances, pero seguimos dependiendo de la política. Me generó una cantidad de pensamientos que me llevan hacia todo lo que tenemos que operar, y aquí pienso desde sociedad civil. Hay que monitorear todo este dinero. O sea, el año que entra proyectos para monitorear cómo se gastaron. Y lo que yo les voy a mostrar es efectivamente cómo podemos aterrizar esta convención fantástica, maravillosa, como decía Marcela, que me encantó, en concreto y operarla. Yo me empezaría a preguntar, pero no les voy a pedir ni que levanten la mano para no cambiar a nadie. Si ya leyeron qué es la CEDAW, que es esa famosa convención, cuyas siglas en inglés quiere decir CEDAW. O sea, yo les apuesto que no somos muchas que la conocen a fondo. Bueno, pues o sea, un funcionario público de una institución se la tiene que saber al dedillo, para empezar, desde luego, y la convención vendiendo para. Y ahí me gustó mucho verme quitando papeles, esta revista, donde dice lo que hay que hacer. Empezar, yo quisiera dirigir mi exposición hacia eso, ¿no? Dice, ley de acceso de las mujeres a una vida de la violencia, dice, apréndetela bien. Es eso. O sea, si realmente queremos empezar por el principio, pues habría que leerla. Pero sobre todo, lo que es muy importante, voy dejando papeles acá, lo que es muy importante, entenderla. Y partir de estos mecanismos, los 4 leyes, las leyes que hay en los estados, no pasan de 10, desde luego con las convenciones internacionales. Quien profundamente se siente feminista, tiene que conocerlas. Es indispensable. Y es indispensable reflexionarlas desde todas estas miradas, pero después irlas operando. O sea, tendríamos una exposición, yo creo que toda la tarde, de María de la Paz, cómo pasaron de las convenciones a los conceptos, y de estos a los aterrizajes para las mujeres mexicanas, la violencia en el marco mexicano. Aunque se sufre violencia, no es lo mismo. Y en este sentido me parece muy importante empezar a entender. Y en ese empezar a entender, yo quisiera retomar lo que decía Marcela, de la conferencia de Viena. No me voy a remontar de Viena para acá porque entiendo que tenemos poco tiempo, y lo importante también es que ustedes participen en el debate. En Viena, ¿qué sucedió? Yo sí tuve, mi querida Marcela, el placer de asistir. Llevé mis firmas, porque muchas no me dieron tiempo de llevarlas. Les comunico que en ese entonces no teníamos el correo electrónico accesible, aunque habíamos pasado estábamos cerca, pero no todo el mundo tenía un fax, que fue la revolución de la sociedad civil. No le dan el mérito que habilita. Nosotros queríamos fortalecer una organización y le regalábamos un fax. Ya con el fax ya no estábamos ni local, ya tenía posibilidad. México no sería otro si no hubiera existido el fax. Cuando estalla el conflicto en Chiapas es gracias a la comunicación que se tenía por fax. Pues en 1993 nos tocó el telegrama y el correo, era recoger las firmas por correo. Pero no era solamente recogerlas por correo, por telefax, por telegrama, ¿se acuerdan? Sino además, bueno, los paquetes. Y no fue solamente, sino hubo, como bien lo decía Marcela, muchas otras acciones. Entre otras, un gran tribunal. Se montó un gran tribunal. Y había mujeres y testimonios de Burundi, de Francia, de Portugal, sobre la cuestión de la violencia de género. Y había un grupo de jueces y juezas.
que determinaron si había un padrón de omisión del Estado. Y lo que se concreta, que también habló María de la Paz y Angélica, es por primera vez se reconoce que la violencia de la mujer es una violación de los derechos humanos. Eso no lo saben hoy muchos servidores públicos de las comisiones públicas de derechos humanos. Inclusive jueces, me ha tocado dar cursos a jueces y a juezas y no lo conocen. Es una violación. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Si antes decían que no había que meterse en los conflictos entre parejas, ¿no? Decían, no te metas, se arregla en la cama. ¿Qué sucedió? Que se mostró que el Estado era responsable. Es decir, se le fue por otro lado. Porque ustedes saben que la violación a los derechos humanos entre particulares no procede, porque están entre iguales y por una cuestión que ya no tengo que explicar. Es decir, la violación se comete cuando existe omisión o acción de un servidor público que viola, ¿sí?, los derechos humanos. ¿Qué sucedía entonces a nivel de pareja? ¿Cómo una violencia entre particulares se convierte en violación? Por la omisión del Estado. O sea, el Estado es responsable porque había sido omiso y más todavía había fomentado al no castigar, al no sancionar. Y se revisan dos aspectos fundamentales, importantísimos para el movimiento feminista, como bien comentaban las compañeras. El andamiaje de los derechos humanos. Desde Olimpia de Gouges se creía que se estaba haciendo para dos géneros, y resulta que siempre no. Lo que descubre el movimiento feminista de los años 80, 60, 80, 70 y 80, y van a demostrar, es que el andamiaje de la construcción de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, era androcéntrico y patriarcal. Esto es algo muy importante, 1993, o sea, apenas acaban de considerar los estados que es su responsabilidad. Y ese es otro de los asuntos que también se discute y que es muy importante, la responsabilidad del Estado. Porque aquí hay una cuestión, o sea, nos parece como si, a ver si quiere cumplir, ¿no? Es que no es si quiere cumplir, es que tiene la obligación de cumplir. Entonces, ¿por qué, yo diría entre comillas, carajos no cumple? Si tiene la obligación, ¿no? ¿Cómo puede ser que no cumpla? Entonces, ¿para qué firma? Tiene una obligación, pero ¿saben qué? Jurisdiccional. Es decir, que tiene sanciones en el ámbito del derecho internacional. No existen policías, pero existen sanciones, y el gobierno de México le duelen esas sanciones, por cierto. Yo quisiera, antes de pasar a la CEDAW, compartir, después de esta amplísima reflexión que nos dan ganas de quedarnos toda la tarde a discutir, con Angélica y con Marcela, que Angélica habló de un concepto básico, que es el Estado de Derecho. Y Marcela nos habló de diversos conceptos, y nos habló de los conceptos fundamentales entre discriminación y después violencia, o sea, que va a hacer que la violencia como una violación, y además así lo dice la Convención de Belén do Pará claramente. Enséñensela a los jueces, a las juezas, ¿no?, que también tienen que leerlo y aprenderla. Dice claramente, mecanismos convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Hay mecanismos no convencionales y convencionales. Pues precisamente la CEDAW y la Convención de Belén do Pará son convencionales, son obligatorios para el Estado. Ahora bien, en este marco me parece que faltó mencionarse un poquito más, y creo que va a punto porque lo dijeron en alguna ocasión, pero quisiera incidir que falta una palabra también hermosa, como comenta Marcela, que es la democracia. Entonces, en esta triada me parece muy importante: Estado de Derecho, democracia, derechos humanos y desarrollo. Y aquí combino tu aportación, María de la Paz. Son sustantivas, son aspectos sustantivos por lo que tiene que pasar el estudio del fenómeno de los derechos de las mujeres. Efectivamente, ¿cómo pasar a ahora bien, ¿cómo vamos a operar esto? Primero hay que entender que